El éxito no es un deseo, es el compromiso de hacer realidad un sueño y no perder la fe. Es de los que se comprometen a hacer realidad lo imposible y usan la inspiración como motor. Hace 19 años soñamos con hacer el mejor vino de Chile y lo logramos. Ahora queremos compartirlo con el mundo entero. Ya llegamos a Paraguay. Misiones de Rengo. El poder de creer. Adquirilo en las mejores bodegas, supermercados y tiendas de conveniencia. Su consumo en exceso daña la salud. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Toda princesa merece llegar a ser reina. La vacuna contra el VPH protege sus sueños porque previene el cáncer de cuello uterino. Según estadísticas oficiales, en Paraguay cada día 3 mujeres son diagnosticadas con este mal. Una de ellas fallece. El papilomavirus, VPH, causa cáncer de cuello uterino, el cual se previene con una vacuna que es segura y eficaz. En el mundo se han aplicado más de 69 millones de dosis. Vacuna a tus hijas de 9 a 14 años de edad con la vacuna contra el VPH. Combatir el VPH es ayudar a hacer realidad cientos de miles de sueños. Las vacunas serán administradas en los centros vacunatorios habilitados en todo el país. Entre la primera y segunda dosis debe transcurrir al menos 6 meses. Escribinos vía WhatsApp al 0984-970-970. En esta edición de Cuentas Sanas conversamos con empresarios del sector de bebidas alcohólicas que representan un gran porcentaje en el comercio nacional e internacional, además de implicar un gran progreso económico de importación y exportación. Eso va a pasar de ahora en adelante por la próxima hora acá por las pantallas de GEN. Ser hoy. 9 de la noche con 3 minutos. Bienvenidos a una nueva edición de Cuentas Sanas, acá por la señal de GEN y por Universo 970. ¿Cómo les va? Mi nombre es Mike Silvero. Durante una hora dejamos un rato las noticias de lado porque queremos hablar con importantes actores de la economía local. ¿Qué pasa? Estamos en pandemia, evidentemente todos saben eso, pero lo que queremos es empezar a plantear un poco propuestas, perspectivas diferentes para lo que resta del año, para el escenario que nos toca vivir, acomodados como estamos, y principalmente las posibilidades de negocio que siguen habiendo en un sector, en este caso, en esta noche, como el de las bebidas alcohólicas. No sé si, lamentablemente no tenemos ya nada acá para peritar, ¿verdad? Para estar como poniéndonos en temperatura, pero sí están desde sus respectivos domicilios, entiendo, u oficinas, a distancia, como corresponde en estos casos. Nuestros invitados, los saludo individualmente. Está Fernando Gutiérrez, que es gerente de marketing de bebidas del Paraguay. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Mike, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta y saludo a toda la audiencia y a los demás invitados. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Está Eduardo Rojas, que es director comercial de Distribuidora Gloria. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Hola, Mike, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos a los muchachos, saludos a la teleaudiencia. Bueno, y si no tiene una copita de vino en su mano, me parece que acá hay que cortar todo. Cristian Kennedy, director comercial del London Import, también con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Mike? Bien, también. Muchas gracias por la invitación. Saludos también para la teleaudiencia y a los amigos que están también acá para hablar entre nosotros, ¿verdad? Muy bien. No hay copa de vino. No hay copa de vino, no hay nada. Bueno, no hay. Vamos a más adelante. Todavía, es temprano. Es temprano, vamos a avanzar. Bueno, lo primero, creo que es importante saber, hoy a 129 días, tengo entendido, del inicio de la cuarentena, de esta situación en la que estamos, y en inicio por una cuestión sanitaria y con varios golpes, digamos, a la economía, ¿cuál es la realidad del rubro hoy? Fernando, ¿se resintió el rubro de bebidas alcohólicas? Porque también entiendo, ustedes pasaron por una etapa en donde los comerciantes no podían vender, había locales cerrados. Entiendo que eso tuvo que tener su impacto, pero ahora, ¿cómo están?
Es así, Mike. Con el comienzo de la pandemia y de la cuarentena, se vieron afectadas las ventas, ¿verdad? La demanda cayó muchísimo por diversos motivos, ¿verdad? La gente dejó de juntarse, ¿verdad? El consumo de bebidas alcohólicas es en muchísimos casos algo de reuniones, ¿verdad? Algo que uno lo hace con amigos, no tanto solo. También puntos de venta que tuvieron prohibición de vender, incluso de estar abiertos, ¿verdad? Muchos clientes tuvieron que cerrar. Acabaron muchas ocasiones como cumpleaños, fútbol, los tercer tiempos, que era de repente un momento también donde la gente consumía. Entonces, todas esas cosas afectó. También los problemas económicos, ¿verdad? Que trajo consigo el estar encerrados, mucha gente no poder trabajar, no poder producir, no poder cobrar sus sueldos. Entonces, todas esas cosas se juntaron para, bueno, afectar la demanda. Y ahora que, bueno, empezaron a abrirse un poco y a arrancar las fases de esta cuarentena inteligente, se ve mejoría, pero todavía estamos sintiendo versus años anteriores, ¿verdad? Todavía no estamos en una normalidad ni cerca de ello. Claro, porque además habría que sumarle que el año anterior no fue un año como para... hace unos días me dijeron que es muy de viejo el término que voy a decir, pero para tirar manteca al techo. No fue un 2019 demasiado auspicioso, ¿verdad? Eduardo, en el caso de ustedes, ¿cómo manejaron el tema de las importaciones? ¿Eso también se cortó o tuvieron que reducir? Mirando más allá de las fronteras de Paraguay, ¿cómo es el negocio desde ese lugar hoy en pandemia? Bueno, ese es uno de los puntos más sensibles, Mike. Para que te haga una idea, dependiendo de dónde sea la mercadería del origen, nosotros, por ejemplo, gran parte de nuestro portafolio traemos de Estados Unidos. Uh-huh. Nosotros, el 5 de marzo, estábamos poniendo el pedido que íbamos a vender en agosto. Imagínate que hacemos con 5 meses de antelación la planificación y el 11 se decreta la cuarentena y bueno, no es tan sencillo dar vuelta a los pedidos. Normalmente tenemos al menos 2 meses de inventario en piso, más mercadería viajando. Y como te comentó Uti, marzo y abril fueron meses catastróficos, donde el consumo y sobre todo la venta de bebida alcohólica cayó alrededor de un 50%. Entonces, si nosotros manejábamos 2 meses de inventario solamente por la baja de la venta, pasaron a ser 4 y con la mercadería llegando con muy poco tiempo de reacción. Pero en líneas generales la operativa con la aduana nunca paró. Uh-huh. En ese sentido no fue demasiado problema, pero sí tuvimos otros problemas más regionales, porque también tenemos portafolio que traemos de Argentina o de Chile. Ser el caso de los vinos, que también con Cristian compartimos esa categoría. Ahí sí tuvimos bastante problemas porque había falta de móviles viniendo desde Chile a Paraguay por las cuarentenas que tienen estos países. Entonces, y lastimosamente en una categoría donde ese factor que decía Uti, el factor social, el factor de compartir, afecta un poco menos porque es un consumo a lo mejor que también es más, digamos, individual o de pareja o de tu casa o de baja energía, que es en vinos, y que también tuvimos algo bueno dentro de la cuarentena, dentro de esta tragedia, es que al estar las fronteras cerradas, también vimos nuestro volumen incrementado, porque la verdad que el contrabando con las fronteras abiertas en el caso de vino es un tema no menor. Nosotros estimamos que es por lo menos la mitad del mercado. Entonces se aceleraron nuestras ventas, quebramos inventario y no podíamos importar de la región por ese factor. Me está jodiendo, ese dato es brutal. La mitad en esa categoría, por lo menos la mitad de los vinos entonces vienen de contrabando. Sí, categórico. Nosotros estamos en algunas marcas en una situación de pandemia con una crisis económica muy aguda,
vendiendo muchísimo más de lo que vendíamos en una situación regular, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas marcas que crecen 70% y tal el 30% que ahora en este periodo que se estabilizó un poco más el consumo es lo que cae en la categoría. Efectivamente, acá nosotros quitamos conclusión de que el tamaño del mercado de vino es el doble de lo que teníamos. Claro. Siempre lo vimos los clientes, lo vimos en la calle, no lo podíamos dimensionar, sabíamos que era grande, pero esto nos deja la pandemia algo como para hablar con las autoridades y tener los números bien claros sobre la mesa de qué es lo que en realidad estamos dejando en manos del contrabando. Claro, y de qué ingresos se están perdiendo en impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Un tema interesantísimo, el cual vamos a entrar más adelante, porque me recuerda mucho a un pedido que también había hecho, me acuerdo que era el caso de la directora de Frutica, cuando hablamos hace un par de semanas acá, que venían por la misma línea, ¿verdad? Los demás países van a ser más restrictivos, en ese caso específico, y nuestras fronteras tienen que estar mejor cuidadas. Cristian, entiendo que ustedes tienen que ir acomodando, por ejemplo, su oferta acorde a las festividades. Esta época del Día del Amigo uno solía encontrarse con muchas ofertas de bebidas alcohólicas, incluso hasta de vinos, ¿verdad? ¿Cómo ahora se calcula teniendo tanta incertidumbre? O sea, no sabemos cómo va a ser el mañana, no tenemos certeza de cómo va a ser mañana. ¿Qué se hace en ese...? Y tampoco está escrito en ningún libro cómo manejar una pandemia, ¿verdad? Pero consultarte desde tu experiencia reciente, Cristian, ¿cómo se calcula, cómo se ordena un trabajo en el caso de vender bebidas? Bueno, lo que dice Eduardo es muy cierto. Nos pasó a todos, creo. Teníamos un stock para X meses. Y hoy en día tenemos quiebres, a veces hace mes y medio, porque teníamos un cálculo, como dice Eduardo, para 2-3 meses y te acabó antes. Entonces hay mucha incertidumbre porque ya vemos una frenada también en el consumo. Y lo que estamos tratando de hacer es tratando de acompañar también la necesidad del consumidor. Sabemos que es temporal, esperamos, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que es temporal. Y la realidad es que buscamos ajustar nuestros precios con ayuda de proveedores un poco, con ajuste de cinturones otro poco, porque entendemos que el consumidor también está con menos ingresos en general, ¿verdad? Por toda esta situación de paro que hay en la economía en tantas áreas. Entonces, no hay una forma exacta, no sabemos cuánto se puede estirar, no sabemos en qué momento puede o dispararse o darse un parate más grande, porque el contrabando está latente otra vez. Pero se hace lo que te digo, tratar de buscar cómo acompañar al consumidor en este momento, ajustando un poco algunas cosas, ¿no? Y sí, es muy interesante para nosotros. Yo les cuento porque esto es más que un programa de televisión, para mí es una charla, ¿verdad? Cuando arrancamos hace casi 3 meses y la situación era incluso un poco más pesada que la de ahora, digo, no en la cantidad de gente internada, que por supuesto estamos viendo que son números más graves ahora, sino era más carga, más pesada la percepción que había sobre qué estaba pasando. Y decíamos, hay que conversar con la gente de las empresas. ¿Por qué? Primero, porque nos van a contar una realidad que nosotros desconocemos, que es lo que está pasando en este mismo momento con ustedes contándonos. Y segundo, porque desde los medios a veces construimos realidades que no son ciertas y a veces justificamos actitudes o ponemos en un lugar parece medio inalcanzable a los empresarios. No, pero ellos también si tienen luego plata, ¿verdad? Y en realidad eso no está fuera de la discusión, pero les sirve a mucha gente para entender que cada uno tiene sus propios obstáculos y tiene que ir avanzando sobre esa que es la realidad actual. Por lo menos esa siempre fue la intención y va a seguir siendo la intención de Cuentas Sanas. Quería recalcar eso en esta conversación. ¿Me podés dar un dato más, Fernando, sobre esto que me parece es ahora el eje central de la conversación, lo de cómo les afecta el contrabando en sí? O sea, ustedes también tienen operaciones de afuera, de importación, ¿verdad? ¿Y cómo se consigue, uno va y trae una marca cuando Paraguay tiene un cuatiaba ahí, ¿verdad? Un currículum como este, de ser un país que también tiene estas dificultades? Y bueno, es siempre un gran desafío el poder tener marcas afuera, poder seguir importando y que los dueños de las marcas, ¿verdad? Que están afuera y que de repente pueden escuchar o ver noticias no tan buenas a veces sobre el país, sí es cierto que genera algo de dudas o incertidumbre, pero bueno, en realidad
si bien ocurren estas cosas, también Paraguay es un país, si bien estamos en una época de COVID, o el año pasado no fue tan bueno, es un país que viene y que venía con crecimientos sostenibles, que a pesar de estas cosas como el contrabando, igual es un mercado con muchísimo potencial. Entonces, finalmente, las marcas en sus países de orígenes confían. También, bueno, mucho obviamente depende del importador, ¿verdad? De la empresa, de quién es el que trae esas marcas, ¿verdad? Probablemente no le estarían permitiendo importar a cualquier empresa, pero bueno, empresas serias, bien constituidas, tienen ahí ventajas para poder tener esas marcas. Eduardo, voy a plantear algo que, pero me sale más el periodista ahora y no puedo evitarlo. Cuando vos me decís el 50% de lo que se vende, por lo menos en esa categoría del que hablábamos hace rato, es de contrabando. Ese contrabando no se vende solo en la calle. O sea, yo creo que tiene que haber más actores involucrados, aparte de la señora que vemos en la esquina que tiene ahí 3, 4 botellas y aceite y compañía. O sea, o es solamente el informal de la calle o hay alguien que le está comprando, está tratando de convertir ese negocio informal en un mercado negro. A ver, hay varios formatos, ¿verdad? Nosotros tenemos que diferenciar de que hay una manera de comprar productos de manera formal y legal de Argentina, que es el régimen de pacotilla, ¿verdad? Que vos, Mike Silvero, cruzás, hoy no se puede, ¿verdad? Sí. Pero cuando se puede cruzar Argentina, te va a un súper y traes mercadería por $300 por persona y puedes traer vino, puedes traer lo que vos quieras. Eso es algo que se da mucho cuando la frontera está abierta. Eso no es contrabando y tenemos que separarlo de la charla, ¿verdad? Lo otro que hoy se da solamente porque hay contrabando y las fronteras están completamente cerradas, es porque en realidad hay operadores importantes que son los que se encargan de traer la mercadería, que hay operadores que son nacionales, que operan en los grandes mercados acá y le venden a los grandes comerciantes o lo venden al detalle o lo venden en el interior del país en formato hasta de macatero. Inclusive tenés algunos formatos de clientes que desde Argentina mismo operan con su listado de precios y te ponen la mercadería puesta en tu casa o en tu comercio. Y estamos hablando de que el costo es del precio consumidor de acá de góndola al precio que él te vende, estamos hablando alrededor de un 70% más barato. Que hoy en Argentina la situación se agudiza porque desde este nuevo gobierno empezaron a ver otra vez los famosos varios tipos de cambio. Está el oficial y está el blue, ¿verdad? Entonces, claro. Si bien antes de la pandemia el gap entre el oficial y el blue ya estaba, con la venida de la pandemia, el peso al ser una moneda tan frágil, el blue se dispara mucho del peso oficial, entonces hace que este negocio sea bastante rentable para que se generen los caminos para que llegue hasta acá, inclusive con la frontera completamente cerrada. Es interesante entender ese escenario para poder hacer las diferenciaciones después. Cristian, sobre esto, y después para avanzar a otra cosa, sobre lo que ustedes explican, yo digo hoy me paro en posición de gobierno, si se quiere, y diría que lo primero que necesito es internamente ver cómo funcionó esto de las fronteras para ver qué salió bien y dónde estaban mis puntos ciegos y dónde podría tener menos resguardo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratar de ver con mis pares de la frontera también del otro lado, ver en qué les afecta a ellos que esto siga pasando. Y lo tercero sería laburar en alguna especie de campaña que te explique que no es lo mismo que vos compres algo legal que algo ilegal, que parece tan sencillo, pero todavía nos cuesta mucho identificar y entender que vos quizás te estés ahorrando unos guaraníes, pero realmente incluso le está dejando sin trabajo a algunas personas, ¿verdad? En su momento, Mike, se hizo un trabajo, y la verdad que tiene que ser un trabajo sostenido, porque mucha gente tiene lastimosamente esta visión que vos decís,
de que no, el empresariado tiene mucho dinero, esto es gente con necesidad la que hace el contrabando y demás. Y yo entiendo que hay mucha gente con necesidad que es explotada, por así decirlo, por esta maquinaria mucho más grande, porque un pequeño jugador no va a ser atrapado, o sea, no va a ser permitido. Esto es un esquema mucho más grande, lastimosamente, y tiene que ver mucho con meter conciencia a nuestra gente también, de todo lo que implica, porque vos decías algo que es muy cierto, o que comentaban hace rato, todo lo que hay que recaudar, y ese dinero que no se recauda no está ayudando hoy en día a salud, no está ayudando hoy en día a miles de otras cosas, porque los que estamos pagando los impuestos estamos debilitados, ¿verdad? Y esto pasa siempre. Y respecto a lo que dijo Edu, por ejemplo, él comentaba el régimen de pacotilla. Ese régimen de pacotilla realmente, en teoría, es solamente para consumo personal, no es para reventa. Ahora, el problema muchas veces del régimen de pacotilla es que esa gente creo que utiliza ese monto muchas veces, que creo que en algún momento llegó a $1.000, algo así también, para consumo personal. Yo voy a decir, pucha, $1.000 por mes si alguien tiene capacidad de consumo personal. Yo no creo que tenga una necesidad básica para decir que vive en una situación precaria, ¿verdad? Entonces son muchas cosas de la cultura nuestra que hay que ir aceptando, porque todo este esquema es muy grande, no es algo que aparece en un pequeño sector nomás del país, o sea, una aceptación general que hay que cambiar de cultura para que todos podamos realmente salir adelante, porque esto que decimos, que nosotros pensábamos que era el 20-30% máximo de contrabando en una época complicada, hoy nos damos cuenta que puede ser la mitad del mercado fácilmente. Es brutal esa cifra, y principalmente brutal que en tantos sectores esta situación de la pandemia como que nos obliga a decir, cuando pase esto, si llega a pasar, cuando sea, en la misma que estábamos antes no podemos seguir estando. Eso es categórico. Le pasa a ustedes, le pasa a la mayoría de los rubros con los que hemos tenido conversaciones en este ciclo. Realmente no creo que haya uno que diga, no, mira, yo quiero volver a como estaba antes, nomás que estaba perfecto, ¿verdad? Realmente no es así. Quiero cerrar esta primera parte de la conversación, que creo que ha sido la más dura, pero aparte la más jugosa, con la misma pregunta para los tres, de la manera que ustedes quieran responder, ¿verdad? Fernando, ¿qué sentís cuando prendés la radio y escuchás que hay un senador hablando y dice, este es el momento de meterle impuestos a las bebidas alcohólicas? Este es el momento de levantar los impuestos a la importación de esos productos. ¿Te pasa algo? ¿Sentís que es meramente un pensamiento al aire, o que hay detrás quizás una campaña con la que ustedes tengan que empezar a lidiar en los próximos meses y años? Ahí el principal tema, Mike, es que definitivamente este no es el momento para pensar en eso, ¿verdad? El país está atravesando un momento muy complicado, ¿verdad? Económicamente. Ya veníamos de un 2019 muy duro, ¿verdad? Sin crecimiento después de muchos años. Entonces, hoy pensar en eso, lo único que haría que haya más contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Se perdería esa ventaja, digamos, aumentaría ese gap de precio entre los productos que vienen de contrabando con los importados legalmente, ¿verdad? Formalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, y todas las consecuencias que eso trae, ¿verdad? ¿No? El contrabando no paga impuestos y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ese motivo no es un buen momento, también porque, bueno, eso va a hacer que va a obligar que uno por ahí tenga que subir precios, ¿verdad? Entonces, en el fondo, van a empezar a salir más caros los productos, y de vuelta, al estar en una situación donde los ingresos de la mayoría de la gente se redujeron o desaparecieron incluso para algunos, ¿verdad? Pensar en subir un impuesto no traería ningún beneficio a las personas, ¿verdad? Y a la economía en general, ¿verdad? Se van a reducir las importaciones, va a aumentar el contrabando. Entonces, todas esas cosas de seguro que no es hoy el momento para pensar, o por lo menos para aplicar, ¿verdad? Se puede pensar, ¿verdad? Obviamente, pero querer aplicarlo este año no tiene mucha lógica, ni va a ser muy bueno para la economía del país. Claro.
Eduardo, te planteo lo mismo. O sea, yo me imagino a alguien subiéndose al auto, prendiendo la radio, poniendo AM un rato y escuchando ya a alguien diciendo eso que te decía. No, hay que subir los impuestos al alcohol. Bueno, sumando a lo que mencionaba Guti, que evidentemente no es el momento, yo creo que el Estado tiene su principal oportunidad para recaudar cobrando impuestos sobre el mercado subterráneo. Yo creo que el compromiso del Estado debería ser, primero, formalizar más todavía el sector que hoy está evadiendo impuestos, en vez de cargar con más impuestos a lo que hoy estamos tributando absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que hoy, más allá del momento, no hay esa, digamos, esa altura moral del gobierno para poder exigirnos a nosotros que estamos cumpliendo, exigirnos más. Yo creo que nosotros estamos en la posición de exigirle primero al gobierno que la competencia sea leal, que sea equitativa, que todos paguemos los impuestos y después podremos empezar a discutir tal vez mejoran los impuestos, pero sin olvidar el modelo de país que nosotros queremos ser, ¿verdad? O sea, nosotros nunca nos caracterizamos por ser un país que tiene una tasa impositiva alta. Es más, cuando nos vamos afuera vendemos completamente lo contrario. Cuando vemos las noticias que salen en Europa, en Estados Unidos, de Paraguay, se habla mucho de la baja carga impositiva como un plus. Entonces, más allá de ese afán que pueda haber en el Senado o en las cámaras, en las distintas cámaras, de ensañarse con algunas categorías, porque por ideología pura, yo creo que tenemos que buscar el modelo de país que va a hacer que la economía salga adelante, que la totalidad de los impuestos que todos paguemos sean más. Y eso no pasa solamente con cargarle el peso a uno o dos sectores. Entonces, para mí, más allá del momento, creo que el gobierno todavía tiene una gran oportunidad para recaudar, buscando en la informalidad nuevos contribuyentes, más que cargar a los que hoy ya estamos contribuyendo. Sí, es muy difícil discutirle a eso. Cristian, ¿tu posición sobre lo mismo? Y resumieron bastante bien, para mí es eso justamente. Si nosotros estamos diciendo que bueno, el gobierno quiere recaudar más dinero, nosotros antes decíamos lo más fácil es recaudar el 100% y vas a tener quizás 30% más de ingreso en el mismo rubro. Hoy en día decimos, no, recaudar 100% y quizás creces 50% en recaudación, sin siquiera tocarle nada, sino que hacer una competencia más justa para todos. Acá hay un caso muy interesante que yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, como decía también Fernando, de que, o creo que decías vos hace rato, que el bagaje que tiene Paraguay de ser conocido por evasión de impuestos y cosas así, ya desde adentro, ni siquiera afuera, se dio un cambio en la economía hace mucho tiempo. Nosotros teníamos un impuesto a la renta del 30%. Uh-huh. Eso se bajó al 10% hace muchos años atrás. La formalización y la recaudación se dispararon. Entonces, ¿qué te dice eso? Se volvió menos negocio para que él trabaja en negro, porque tenía esa doble economía, esa doble contabilidad, todos esos problemas. Él prefirió decir, no, por esta diferencia prefiero nomás trabajar formalmente y evitarme todo este dolor de cabeza. Pero lo mismo hoy en día, si vos subís el impuesto, vas a abrir otra vez esa puerta para que más gente se meta a este tema del contrabando, y los únicos perjudicados somos los que estamos adentro del zoológico, ¿verdad? Es la cacería fácil. Entonces, yo creo que hay una oportunidad gigantesca. Yo creo que nadie es ajeno, nadie va a negar de lo que existe. Yo creo que, como decía, hay una maquinaria tan grande detrás que mucha gente tiene miedo de meterse ahí. Y digo mucha gente porque estás hablando de gente en el sector público. Y yo lo único que puedo decir es que estoy seguro que el lado privado, el lado productivo, sin lugar a dudas va a apoyar el 100% de lo que sea la formalización de nuestra economía. Porque uno puede decir, bueno, pero Uruguay tiene impuestos de tanto por ciento, te sale alguna gente a decir, claro, pero no, hay mercado más proteccionista en Sudamérica que el uruguayo, quizás el brasilero. Pero a mí me decían proveedores míos que inclusive para meter mercadería legal en Uruguay es un dolor de cabeza. Seguro. Por eso el lujo, entre comillas, de
poner impuestos altos, la gente paga esos impuestos altos, quizás tampoco tan felices, pero ellos saben por lo menos que su gobierno lo está protegiendo y que la competencia es de igual a igual entre todos en la cancha. No es que algunos estamos jugando fútbol y otros puedan jugar con la mano handball. Es lo que nos pasa. Hoy en día nosotros salimos a correr con la pelota en el pie, el contrabando puede agarrar la pelota con la mano y correr. Y es una desventaja. Absolutamente, absolutamente. No, eso de la economía subterránea que marcaban hace rato, creo que se vio en tantos rubros y me parece importantísimo seguir hablando. Pero cerremos esta parte acá con la realidad y después de un pequeño corte comercial, porque bueno, eso es lo que hace que sea sostenible también este programa. Vamos a hablar un poco también de lo que estimo puede ser el futuro de este rubro, el de las bebidas alcohólicas, después de la pausa. Venimos enseguida. Y no estoy tomando nada yo de las bebidas alcohólicas, pero no, esta noche no se toma, se está hablando y después quizás antes de dormir una copita de vino vendrá. Estamos hablando con representantes del sector, obviamente, de importación, de venta, de comercio de bebidas alcohólicas, y en este bloque, en esta parte de la conversación, vamos a ir a otro lugar. Cristian, ¿te consideras más tradicionalista o también te interesa experimentar un poco con bebidas nuevas? Porque estaba leyendo un reporte que decía que algo que tenemos que tener en cuenta es que la explosión de las bebidas que están ready to drink, esas que vienen en lata ya directamente mezcladas, es como algo que en el sector va a ir marcando tendencia principalmente en los jóvenes. De hecho ya lo hace, ¿verdad? Pero que seguirá expandiéndose. ¿Sos más tradicionalista o le das posibilidad a ese tipo de exploraciones en el rubro de bebidas alcohólicas? Yo creo que el rubro de bebidas siempre... o sea, no siempre, pero es bastante cíclico en algunas cosas. Uh-huh. Los ready to drink o cosas así ya estuvieron de moda probablemente hace 20 años atrás. Siempre hay alguno que se mantiene en el mercado y siempre hay algo nuevo que aparece, ¿verdad? Hay mucha innovación siempre, así que para mí siempre está bueno probar algo, totalmente, por más que, así como pensaste que tendría una copa hoy, lo mío es más el vino, porque me gusta más, porque disfruto más, etcétera. Sí, yo creo que todo tipo de bebidas, y lo está demostrando el gin. Uh-huh. La gente que vende gin está sorprendida. Todavía el mercado quizás no es tan grande como el whisky y otras cosas, pero totalmente, yo pienso que hay muchas cosas que pueden seguir creciendo. No escuché nada nuevo de los RTD o Ready to Drink, para ser sincero. Quizás estoy un poco afuera de eso, pero no dudo que algo puede surgir de nuevo. Son cíclicos. El mercado de bebidas en muchas cosas es cíclico. ¿Sabes qué? En la línea de lo nuevo, cuando estábamos haciendo la preproducción del programa, nos encontramos con un reporte que salió el año pasado del Imperial College en Londres, del profesor David Nutt, que el tipo empezó a hablar de algo que se llama alcocin, o sea, alcohol sintético, ¿verdad? Y después encontré un montón de artículos, obviamente todos todavía básicamente teorizando sobre algo que no existe, ¿verdad? Sobre un alcohol que con una especie de antídoto permite que no tengas resaca y que se te salga el mareo casi instantáneamente, ¿verdad? Y hay mucho planeamiento futuro a decir el alcohol va para ese lado. Pero me encontré con otras cosas como, por ejemplo, las bebidas que son low ABV, o sea, que tienen alcohol una pizca, digamos, no son tan fuertes. Edu, ¿cómo vos ves el mercado local? ¿Las bebidas fuertes predominan? ¿Tendrán espacio estas bebidas que son más, digamos, sociales y no tienen tanto impacto en el cuerpo y en el día siguiente? ¿Cómo ves eso? El mercado acá está ampliamente dominado por la cerveza todavía. Sí. Creo que en el sentido de explorar nuevas categorías, todavía el mercado tiene que dar grandes pasos con el vino y con las bebidas espirituosas, que creo que en términos también de cultura y sofisticación, en términos de bebida alcohólica, es el paso que debería dar un consumidor de bebidas, ¿verdad? Ready to drink normalmente es más para consumidores que están iniciando, jóvenes, y lo que veo de estas categorías que vos estás mencionando, y me ha tocado probar en algunos lugares, es que también son bastante insípidas, ¿verdad? Tienen poco azúcar, tienen poco alcohol, es como que estás tomando prácticamente un agua con gas con una pizca de algún sabor. Y acá para el Paraguay es muy importante el tema del sabor en el ready to drink. Al paraguayo le gustan los tonos dulces, frutales, y sobre todo le gusta que su bebida sea bien refrescante. Entonces, creería que seguro va a llegar, pero no lo veo
al consumidor paraguayo, digamos, muy compatible con esa nueva generación de bebida que, por ejemplo, sí en Estados Unidos está despegando de manera muy acelerada. Acá todavía hay algunas cosas que tenemos que aprender a tomar antes. Claro, esa es la diferencia de los mercados. Y vos sabés que a veces Internet desacomoda todo eso, ¿verdad? Porque alguien que está mirando en Internet dice, mira, ¿por qué esto pasa en Suiza? Y porque es Suiza, hermano. No es el mismo clima que Paraguay, ¿verdad? Y pasan todo, desde la política hasta la economía, hasta los productos. Fernando, en tu caso, ¿cómo ves al consumidor paraguayo? ¿Por dónde vamos? A ver, yo creo que vamos todavía por lo tradicional, por decirlo de una manera, ¿verdad? Cervezas es, como dijo Eduardo, por amplia mayoría es la bebida alcohólica más consumida, ¿verdad? Nuestro clima ayuda mucho también a que sea más fácil tomar cerveza, ¿verdad? Acá hace mucho calor y una cerveza helada es muy refrescante y muy amigable para tomar con nuestros climas, ¿verdad? De todos modos, yo creo que sí se están viendo en otros países, sobre todo en países más desarrollados, mucho estas tendencias. Está llegando ya un poco más a la región, ¿verdad? Y de las cosas buenas que tiene, digamos, trabajar con marcas importadas, con marcas afuera, marcas globales, es que eso le permite conocer tendencias o conocer ya realidades que están sucediendo en otros países, ya con datos, ¿verdad? No tanto solo suposiciones, sino que realidades. Entonces, sí hay una tendencia de los ready to drink, está creciendo mucho lo que es low and no, ¿verdad? Como dijiste, low alcohol y no alcohol, ¿verdad? O sea, bebidas alcohólicas, pero sin alcohol o con muy poco. Acá en Paraguay todavía no, pero en la región y bueno, en Estados Unidos, en Europa está creciendo, es de la categoría, de los segmentos que más están creciendo. Siguen siendo con volúmenes muy chicos, pero está creciendo mucho y finalmente, tarde o temprano, debería llegar a Paraguay, ¿verdad? Al final, acá siempre llega, a veces llega un poco más tarde que otras veces, pero siempre llegan, digamos, las tendencias o las modas globales, ¿verdad? Entonces, yo creo que un hecho que va a llegar, pero de todos modos el consumidor va a seguir apostando por lo que ya conoce, ¿verdad? Por lo tradicional, cervezas, vinos, whisky y otras bebidas, ¿verdad? También es un hecho que seguro ya está sucediendo, ¿verdad? El consumidor un poco más cuidando su salud, ¿verdad? Estando más atento a la calidad de los productos, también esta pandemia por ahí va a hacer que todos repensemos qué tan saludable o no eran nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de repente, productos sin alcohol o con menos graduación alcohólica probablemente van a ir ingresando de a poco, pero por el momento van a seguir consumiendo esas bebidas que ya conocen y les gustan. Me quedo contigo un ratito, Fernando, para preguntarte, como consumidor, digo, a veces me pasa que en una tienda de conveniencia, vamos a decir, vamos a comprar cerveza y la verdad que te satura, decir, puta, no sé cuál elegir, viejo, porque hay tantas opciones. Eso, a la larga, es bueno para el consumidor, pero ¿cómo se maneja? ¿No es muy canibalístico el mercado de las cervezas en particular? Es muy competitivo, es muy competitivo. Hay muchas marcas ya tradicionales o establecidas hace mucho tiempo, pero hubo un crecimiento muy grande en cuanto a cantidad de marcas que están disponibles para el consumidor, ¿verdad? Probablemente hace 15, 20 años uno iba y encontraba 3, 4 marcas, como mucho. Hoy uno va a un supermercado, a una bodega, a una tienda de conveniencia y puede encontrar, no sé, 20, 25 marcas, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? También cambió mucho el tipo de cerveza que consumen, ¿verdad? Históricamente, en Paraguay se consumieron las cervezas lager, ¿verdad? Hoy está ya, digamos, aumentando mucho, de vuelta, con bases muy chicas,
pero con crecimientos importantes, ¿verdad? Cervezas negras, cervezas con ingredientes, ¿verdad? Con agregados de algún ingrediente especial, y sobre todo creciendo mucho el segmento de cervezas artesanales, que es una tendencia muy, muy grande a nivel global y que en Paraguay ya hace un par de años, unos cuantos años, viene creciendo bastante. Entonces uno sobre todo encuentra muchas marcas artesanales o de especialidades que, bueno, hacen que el consumidor tenga muchas opciones, ¿verdad? Capaz que de repente puede ser más difícil que elegir de tanto que hay, pero sí. Y lo otro es que es un mercado muy competitivo, ¿verdad? Vuelta, al haber muchas marcas, la pelea es del día a día para que elijan a vos, elijan a uno. Eduardo, ese punto de lo artesanal, digamos, de las bebidas, de las cervezas artesanales y como que están casi que se convirtieron en una opción medio de culto, ¿verdad? En algunos casos. ¿Es realmente tan así como se ve o los números muestran otra cosa? ¿Te parece que las grandes marcas también van a apuntar a tener su propia línea en ese sentido? ¿O por dónde te parece que va el negocio en ese punto específico? Todavía en Paraguay el mercado es pequeño, pero sí mercados que están más desarrollados nos muestra que eso tiene un potencial muy grande. Estados Unidos es un ejemplo, gran parte del consumo, más del 10% son cervezas artesanales. En Brasil también creció mucho el segmento. En Paraguay todavía no llega a esos números. El mercado de cerveza paraguayo es muy grande, son casi 5 millones de hectolitros, y en cervezas artesanales locales creería que todavía no se llega a 100.000, ¿verdad? Entonces el mercado todavía es pequeño, tiene mucho potencial para crecer, pero normalmente los países siempre se estancan en un punto, ¿verdad? Llega hasta un techo alrededor del 10% y después como que va volviendo el ciclo otra vez a la cerveza por ahí un poco más industrializada. Y también tenés algunas cervezas artesanales que se hacen a gran escala. En Paraguay hay un par de ellas, ¿verdad? Entonces tenés también ese híbrido, que fueron cervezas que iniciaron siendo artesanales, que siempre es todo un reto para la cervecería artesanal quitar el mismo producto siempre. Entonces, en algún momento, cuando agarran escala, la industrializan un poco, te siguen dando ese espíritu, ese sabor artesanal, pero ya empiezan a hacer un mix. Entonces, yo te diría que hoy todavía estamos en pañales en ese sentido, hay mucho espacio por crecer y todavía es bastante pequeño el mercado ahí. Cristian, para ir a la categoría de vinos, me tocó ver en Israel, por ejemplo, los enormes esfuerzos que están haciendo en lugares donde se consideraría que no se puede plantar nada, tener extensos viñedos hoy en día. Y una de las cosas con las que hablaba, no te quiero mentir con quién, pero con un representante del sector en la Universidad Hebrea de Jerusalén, nos decía, hay que adaptarse porque el clima mismo está cambiando y los grandes viñedos, tanto en Francia nos hacía referencia a nosotros en Chile, no saben cómo va a ser mañana. Y que la necesidad de la gente de tener o vinos secos o el rosé que quiera ya no pasa por una época, sino pasa porque quiere tenerlo en cualquier momento. ¿Cómo ves el futuro para tu rubro en ese punto específico? Y sí, el cambio climático para mí es una realidad, y la adaptación de cada bodega, cada país, vamos a ir viendo en el tiempo, pero uno comienza a ver de repente buenos vinos en Inglaterra, buenos vinos, o sea, buenos espumantes, sobre todo en Inglaterra. Y entonces, ¿esto por qué se da? Porque al calentarse el clima de un país normalmente húmedo y muy frío, comienzan a tener añadas suficientemente buenas para comenzar a sacar algo de calidad. Vinos prácticamente se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Ahora, la calidad de los mismos sí es condicionante al clima, el suelo y muchas cosas, pero definitivamente necesita una amplitud térmica. Israel tiene amplitud térmica en los desiertos, es clima fresco, cosa que Paraguay, por ejemplo, no tiene. Paraguay, con el calor que tiene, es imposible, va a tener que hacer un giro muy grande el mundo, vamos a decir, el clima mundial, para que Paraguay pueda tener un vino decente. Es una realidad climática, ¿verdad?
Y sí, los israelitas son pioneros en el riego de goteo, si no me equivoco, para otras cosas que hoy en día ya se usa masivamente casi, vamos a decir, en lo que es todo lo que sea viñedo. Pero me encantaría entrar un poquito al tema de cerveza porque Dale. fanático de las cervezas artesanales, yo creo que tienen razón, obviamente conocen más que yo porque viví en el día a día, yo de este lado miré el negocio, nos metimos en el negocio, me gustó siempre mucho. Sí, creo que tiene un techo y creo que tiene que ver mucho con que el paraguayo le gusta todavía y este cambio se dio en los 90, que comenzó a tomar cerveza más liviana. Uh-huh. Porque los 80 eran años de cervezas alemanas, holandesas, cosas muy, muy pesadas en ese entonces, mundialmente, 8% o más de alcohol, que hoy en día son artesanales que están ahí. Y después comenzó a llegar cosas más livianas, las lager, las pilsen. Y ahí en esa baja de alcohol, ¿quién no vio en un tercer tiempo una mesa que parece que está coleccionando botellas? Totalmente. Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces sí, el clima caluroso hace que la gente tome cosas más livianas. Y yo creo que los artesanales, si es que se animan a hacer algo que casi es sacrilegio para ellos, que hacer unas lager livianas, tienen más potencial en nuestro país. Miramos, ahí está, me parece, eso vamos a anotarlo, porque alguien va a terminar haciéndolo y después nos vamos a acordar. Si sos vos directamente, ahí vamos a estar ante un emprendimiento aparte. Pero quiero cerrar esta conversación que lamentablemente parece que se quedó muy, muy corta. Me encantaría saber muchas cosas más sobre lo que ustedes saben de sus negocios, pero cierro con la mejor parte de la noche. Yo sé que en casa por lo menos 2 porciones de pizza sobraron, Fernando. De camino, cuando vaya a comprar algo, ¿con qué acompaño esta noche? Recomendame, vos decime qué tengo que llevar. Hay muchas opciones. Sí, pero dame una. No me hagas la del... promoveme una opción. ¿Qué tengo que ir a agarrar ahora del Biggie? A ver, te recomiendo, te doy dos. Te doy dos para que elijas. Te recomiendo una Heineken bien fría. Ok. ¿Verdad? Que va a quedar muy bien con la pizza. Y ya que estuvimos hablando o estuvimos terminando esta charla con las cervezas artesanales, te recomiendo una Sajonia, la Sajonia Naranjito, que está muy buena. No te vas a arrepentir con ninguna de las dos opciones. No puedo ni negar ni confirmar solamente porque no sé de que en mi heladera ya hay los Heineken, así que voy a ver si la Sajonia es la opción. Edu, si te toca a vos, convenceme de no hacerle caso a Fernando y llevar otra cosa. Bueno, perfecto. Primero, si me permitís, te diría que podría considerar cambiar la pizza por una hamburguesa y maridar con una Miller High Life, que es nuestra cerveza lager americana. Es una opción. Tiene mucho cuerpo, es suave, es bastante sabrosa, marida bien con la hamburguesa. Pero si insistís con quedarte en la pizza hoy para hacer miércoles, también te recomendaría que pruebes nuestra nueva Peroni ligera, que es una Peroni que tiene menos carbohidratos y un poco menos de alcohol, que sienta muy bien para este clima. Está bien, me está complicando. Dependemos todos. Define, Cristian. Cristian, ¿qué recomendás? Y en mi caso, para hacer, primero me tomaría la Naranjito, seguido por la Leyera y terminaría con un Zucardi Serie A, probablemente, por una cuestión de que tengo que celebrar que volvieron a ganar por segundo año consecutivo mejor viñedo del mundo. Ah, mirá. Y ese vino está acá disponible. Está bueno eso, sí. Sí, entonces tengo pendiente esa celebración. Mañana recién me toca, pero si pudiese hoy, ya tomaría hoy en celebración. Bueno, en Instagram... Pero me tomaría primero la Naranjito y la Leyera para ir arrancando, quizás en orden invertido. Me parece muy diplomático de paso. En Instagram después se van a enterar de cuál ganó. Muchachos, ha sido realmente un gusto, un honor para mí conversar con ustedes y aprender principalmente de cómo son las cuentas sanas de cada una de sus empresas. Cristian, un gran abrazo, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Mike. Un abrazo. Eduardo Rojas, también un gusto habernos conocido así virtualmente y muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones, Eduardo. No, gracias a vos, Mike. Gracias a todos. Fernando, como siempre, un gusto conversar contigo. Vamos a ver si gana tu opción también. Perfecto. Espero que así sea. Muchas gracias
Mike, y saludos a todos. Como todos los miércoles, paramos una hora con las noticias para hablar con empresas que están viendo cómo llevar la situación adelante. La economía tiene que seguir girando, la rueda tiene que seguir girando, la economía tiene que seguir produciendo, y de eso hablamos en Cuentas Sanas. Nos reencontramos en una semana, sí, en una semana acá por las pantallas de Gen y por Universo 970. Chau. Escribinos vía WhatsApp